Bueno, grabar. Ya. El asunto es que los arreglos son en el fondo una forma de agrupar tipos de datos, ¿ya? Agrupar tipos de variables. Entonces yo en un arreglo puedo guardar distintas cosas, ¿cierto? Puedo crear, es como en el fondo, crear como cajitas para guardar, un contenedor para guardar tipos de datos, ¿cierto? Y va a tener como distintas posiciones, posición 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito, ¿cierto? Esto es lo que se llama un arreglo. Aquí en Python estos arreglos se llaman listas, ¿ya? Se llaman listas. Y pueden almacenar cualquier cosa. Entonces eso lo vamos a ver ahora a partir de este ejercicio. Entonces, tal cual como pasó con la otra materia y la otra ayudantías que hicimos nosotros, generamos una guía de ejercicios con ejercicios resueltos. Entonces nosotros les vamos a subir esto, las otras ya están subidas, las de las ayudantías pasadas con los temas pasados, y la gracia de estos ejercicios es que son bien simples, pero como les decíamos, son como para subir la moral. Entonces, la idea es que ustedes cuando partan a estudiar, partan haciendo este ejercicio, que son más o menos simples y tienen la solución, y así vayan diciendo como, ah, ya, esto más o menos lo entiendo. Y después pasen a la identidad grande donde están con los problemas un poquito más complejos. Otra cosa que también les subimos fue esta guía de referencia, donde están es como un torpedo de Python. Y este lo vamos a usar harto incluso ahora porque tiene cosas bacanas. Tiene en el fondo un resumen de todo, de las operaciones con listas. Ya, por ejemplo, aquí cómo definir una lista vacía, almacenar un valor y cosas por así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio simple de estas cosas con respecto a la lista, ¿cierto? Las operaciones con lista y los métodos con lista. Entonces, vamos a ver si me ayuda. Ah, qué terrible. Acá, ya. Entonces acá teníamos esto, ¿cierto? Acá voy a borrar todo lo anterior. Y acá tenemos una lista. Y vamos a imprimir directamente la lista. Entonces, si yo hago esto, lo que va a hacer el programa es imprimirme la lista, ¿cierto? Ya, bacán. Hasta aquí todo se entiende, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué valores tengo que meter yo dentro de la lista? En verdad son cualquier tipo de valores. Puedo meter, por ejemplo, puedo hacer una lista 2 que sea de puros strings, ¿ya? Pues, lo que sea, coma, aquí voy a poner otra cosa, coma, acá puedo poner otra cosa, ¿ya? Y también la vamos a imprimir. Eso también lo entiende como una lista. Entonces ahí tengo dos listas, una de textos y una de números. Y los puedo mezclar, puedo poner acá texto, por ejemplo. Entonces acá vamos a poner cualquier cosa. Y ahí está. Entonces la lista, cada elemento de la lista es un elemento... oh, se me escucha con eco. ¿Alguien puede bajar o mutearse? Eso, gracias. Cada elemento de la lista es una variable. Y nosotros dijimos que en Python las variables pueden ser cualquier cosa. Entonces, en el fondo, cada elemento de esto puede ser cualquier cosa. Incluso uno de estos elementos de la lista puede ser otra lista. Acá podemos poner otra lista de números. Hay una lista dentro de una lista, ¿ya? Entonces, si nosotros le damos, lo imprimimos, ahí está. El primer elemento de esto, el segundo, el tercero, cuarto, quinto. Entonces, una de las cosas que es bacán de la lista es que yo puedo acceder a un elemento particular, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, pedirle, vamos a borrar esta lista acá, ¿cierto? Yo puedo sacar como un elemento específico de la lista. Por ejemplo, yo quiero acceder al primer elemento, ¿cierto? O quizás quiero acceder al último. Entonces, la forma de acceder a los elementos en Python es a través de los corchetes, ¿cierto? Entonces yo le voy a pedir esta lista que yo quiero acceder al primer elemento. Y los programadores siempre parten contando desde cero. Entonces el primer elemento es el elemento cero. Vamos a ver qué pasa cuando yo hago esto. Me boto un 1. ¿Por qué? Porque el primer elemento es el 1, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero sacar el segundo elemento? Que es este que está acá, que es una lista. Entonces yo aquí pongo un 1. O sea, un 1, perdón. Ahí sí. Esto me bota el segundo elemento, ¿cierto? Y si quiero sacar el tercer elemento, que es un texto, tengo que poner un 2, ¿cierto? Ahí está el tercer elemento, que es el texto. Ya. ¿Se entiende hasta acá?
a través de los corchetes yo puedo acceder a un número particular de esa lista. E incluso yo puedo cambiarlos también, pues puedo alterar esos valores. No solo puedo leerlos, sino que también puedo escribirlos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pedir que el primer elemento, ya no quiero que sea el primer elemento que es el 0, no quiero que sea un 1, quiero que sea ahora otra cosa, quiero que sea un mensaje como hola. Y aquí voy a imprimir el elemento 0. ¿Ya? Veamos qué pasa. El elemento 0 al principio era un 1 y ahora es un mensaje que es hola, porque ya lo cambié, ¿cierto? De hecho, si yo imprimo la lista entera, vamos a ver el nuevo valor que hay, que ya no es 1, sino que es hola, parte con un texto, ¿cierto? Cambié el primer valor. Entonces puedo cambiar valores de la lista, puedo sacar valores de la lista, puedo hacer muchas cosas. Y esto es súper útil para cuando yo tengo que trabajar con muchos datos, que es como difícil estar viéndolo como uno a uno los datos, ¿cierto? Por ejemplo, las notas de ustedes, que son cuánto, como 100, 120, 160, mejor trabajar con listas, ¿cierto? Ingresar las notas como en algún programa y hacer todos los cálculos estadísticos a través de listas, para no estar como sumando nota por nota, ¿ya? Entonces ahora que ya hablamos un poquito de las listas, vamos con los ejercicios. Esta no, esta está acá. Ya dice, hacer un programa que recorra los elementos de la siguiente lista y los despliegue por pantalla. Entonces lo que yo quiero hacer es un programa que busque todos los elementos dentro de una lista y los muestre en pantalla. Entonces voy a copiar la lista, aquí está, la lista se llama nombres, ¿ya? Obviamente que el nombre de la lista puede ser cualquier cosa, ¿cierto? En este caso nombres porque al interior de la lista hay puros nombres. Y para mostrarlo en pantalla, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que poner print, vamos a imprimirlos como mensaje, ¿ya? Vamos a imprimir así. Nombre, dos puntos, y acá adentro vamos a escribir el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Nombres, corchete 0. Juan, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si quiero escribir el segundo elemento? Entonces, copio y pego esto, pongo, y así hasta el infinito, ¿cierto? ¿Sí? Qué flojera. ¿Cómo podemos hacer esto más rápido? Con for, ¿cierto? Nosotros vimos que cuando había que iterar algo que era como muy latoso, que había que hacerlo muchas veces, eh, alguien ya pensó en nosotros y creó lo que son los loops, ¿cierto? Entonces, para no tener que estar haciendo esto a mano, 1, 2, 3, 4, 5, tantos elementos como la lista tenga, yo lo puedo hacer con un for que es más rápido, ¿cierto? Que es justo para iterar. Entonces vamos a escribir un for, y el for lo que va a hacer es recorrer esta lista, ¿cierto? Para cada elemento de esta lista. Entonces voy a poner para cada, no sé, pues, para cada nombre en la lista que se llama nombres, lo que quiero hacer es que me imprima el nombre, ¿cierto? Y voy a borrar esto que está acá. Y ahora esto lo va a hacer de forma automática. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? ¿Me pegué un golazo aquí o no? ¿O cacharon bien más o menos lo que estoy diciendo? ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Yo sí entendí. Ya, acá no. Profe, cuando define como la variable, entre comillas, nombre sin S, en el for, lo que está haciendo nombre es leer a cada rato la variable nombres como en orden, así 0, 1, 2. Sí, Entonces al justamente. final, nombres, como nombres en conjunto, onda nombres desde el 0 hasta el infinito, Ujú. pasa a ser la variable nueva que se lee. Por eso que es nombres abajo sin S, ¿verdad? Justamente. Acá, de hecho, podríamos haberle puesto cualquier cosa. Pues esto es como la Podría haber estructura del sido for. X, perfectamente. Claro, podríamos ponerle X para hacerlo más corto, porque igual poner Ya, nombre y perfecto. nombres es para enredar a Sí, cualquiera. pues, Entonces mejor hagámoslo con X porque ahí es más fácil de entender. Yo quise perfecto. hacerlo como a propósito, como que fuera bien confuso. O sea, no es tan confuso cuando ya lo entendís, pero cuando no lo estás entendiendo es un poquito confuso. Entonces, a ver, pongámosle otro nombre cualquiera. Pongámosle X, ¿cachai? Habitualmente Disculpa, le yo ponen... tengo una pregunta. Sí, sí, dame un segundo, déjame terminar. Habitualmente le Ya. ponen key. Si tú ves como en código, los programadores casi siempre le ponen key, por los diccionarios que usan key. Entonces, por cada key en nombres, eso. Sí, ahora sí la pregunta era... Así que, ¿por qué le ponía una F antes de las comillas? Ah, ya, eso lo he explicado antes. Lo que pasa es que hay hartas formas de imprimir, de agregar valores de variables dentro de un print, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una variable que es igual a 2 y después tengo otra variable que es, no sé, pues, 2 igual a 3,
y las quiero mostrar en un print, yo lo que debería hacer es poner print, por ejemplo, y aquí, entre comillas, poner no sé, pues el valor 1 es, dos puntos, coma, escribo val, coma, y después comilla, y el valor 2 es, coma, val 2, y así, ¿cierto? Como que hay que poner coma, comilla, y así voy a ingresar estas variables a un texto. Pero Python 3 tiene una ventaja que nos permite escribir esto un poquito más rápido, que es no preocuparme de poner estas comillas, coma, variable, comillas, coma. Y yo lo único que hago es que pongo una F adelante, y esa F indica que todo lo que está dentro del texto, que esté dentro de corchete, va a tratar de evaluarlo como variable y convertirlo a string. Entonces ahora, en este texto, todo lo que yo escriba acá dentro del texto, que esté dentro de estos corchetes, lo va a evaluar como variable y lo va a imprimir como un string. Lo va a transformar en string y lo va a adjuntar en el código. Entonces, si yo le pongo play a esto, acá se ve que en el fondo imprimió dos veces el mismo mensaje, ¿cierto? Pero la gracia es que, mira, y acá hay un espacio que no está puesto, el espacio de valores 3. Acá yo tengo incluso control sobre esos espacios. Hizo lo mismo los dos, las dos formas son iguales, ¿cierto? Solo que la gracia de poner una F adelante es que como que escribí un puro texto, y el programa solo se encarga de evaluar estas cosas y transformarlo en string, y no tener que estar como pegándolos como a mano, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que en general es más fácil imprimir los mensajes así, ¿ya? Pero cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, acá, por ejemplo, en vez de poner esta F adelante, yo podría haber puesto nombres, coma aquí, así, y el resultado tiene que ser el mismo, ¿cachai? O sea, va a pasar exactamente lo mismo. Ahí está. Y salió, imprimió el mismo mensaje, ¿cachai? Son dos formas distintas de imprimir. Es como una característica de la función print. Ah, ya. Vale, gracias. Lo vamos a dejar así si es que provoca menos confusión. ¿Ya? Ya, bacán. Entonces lo que nos pedían era imprimir los nombres dentro de una lista. Y claro, como decía el otro compañero, esta variable que está acá es el elemento iterante y va, para cada una de las iteraciones, va a cambiar como el valor que tiene que reemplazar. Primero va a reemplazar el primero, después el segundo, la siguiente iteración el tercero, la siguiente el cuarto, quinto y sexto, ¿cierto? Hasta que lo recorra todo. Entonces, esta es una forma súper práctica de recorrer elementos, porque ni siquiera tengo que saber cuántos tienen. Yo a priori no sé cuántos tienen, simplemente le pido que para cada uno de los elementos dentro de esta lista haga esta cosa. Y chao, no me preocupo de saber cuántas veces tiene que hacerlo. Como que solo sabe que tiene que hacerlo para todos. Ya, veamos el siguiente problema. Dice, ahora del mismo programa anterior, incorporar la siguiente lista de edades y hacer que el programa despliegue el nombre y la edad, o sea, despliegue el nombre y la edad de la siguiente forma. Ya, entonces ahora vamos a agregar, voy a agrandar esto para que sea un poquito mejor. Ahí se ve un poco mejor, ya. Vamos a agregar una segunda lista y lo que vamos a hacer es imprimir el nombre y la edad, ¿ya? Entonces voy a copiar esta lista acá para no tener que copiarla de nuevo. Ahí tengo mi lista de nombres y mi lista de edades, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a iterar. Obviamente, si quisiéramos hacer esto de forma rigurosa, tendríamos que asegurarnos que la cantidad de elementos en uno y en otro sean iguales, ¿cierto? Aquí por defecto son iguales, así que no me voy a preocupar de eso. Pero si quisiéramos programar como correctamente esto, deberíamos asegurarnos que fueran del mismo tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimir el mensaje entero. Y aquí sí agarra fuerza lo que decía yo, porque en el fondo es más fácil poner una F adelante y voy a escribir todo el texto de uno. Voy a escribir el nombre, ¿cierto? Y aquí tengo un problema, porque esta variable se va a evaluar como el nombre, ¿cierto? Pero después para yo saber en qué posición estamos trabajando o para obtener la edad, no me va a servir esto, ¿cierto? Porque en el fondo no tengo cómo saber en qué posición voy de esto. Te podría poner un contador, ¿cierto? Que un contador que sea igual a 0, y en cada iteración sume más 1. Así voy a ir aumentando el contador. Contador igual 1. O sea, más igual 1. Entonces aquí podría poner
De hecho, ni siquiera podría usar aquí, podría hacerlo así simple, como ponerlo nombres, evalúa un contador, y voy a separar con un guión, y poner edad, dos puntos, y aquí pongo el valor de edad evaluado en el contador que tengo, ¿cierto? Si imprimo esto, me va a tirar... Ah, chuta. Ahí. No sé si lo alcanzan a ver, que me imprimió los nombres, el nombre, después la edad y la edad asociada. Entonces a Juan le puso 22, a Pedro, a Pedro le puso 24, ¿cierto? Porque lo está haciendo en orden. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? Está muy complicado acá. Voy a poner así para que se vea en el fondo la línea entera. Lo que estoy haciendo es que en un solo mensaje evalúo la variable, la lista de nombres, la evalúo en el contador, ¿cierto? Que parte en 0, y después evalúo. De hecho, para que vayamos viendo cómo es el contador, voy a imprimir el contador, de hecho. Cómo va aumentando ese contador. Y ahí está, ¿cierto? El contador primero vale 0, evalúa las dos cosas en 0. Después vale 1, evalúa las dos cosas en 1. Y al final vale 5 y evalúa las dos cosas en el número 5, que es el último elemento, ¿cierto? Otra forma de hacerlo también es que yo podría calcular, por ejemplo, cuánto es el largo, a priori saber el largo de esta función que está acá, que es, o de cualquiera de estas dos listas, y para sacar el largo yo voy a guardar una variable que se llama n, que va a ser el largo máximo, y voy a hacer edad.len. Y esto me bota cuánto es el largo de esta lista. Acá estaba, por ejemplo, no lo pusieron por aquí. Ya no está dentro de este torpedo, vamos a tener que agregarlo. Pero esa función nos permite, en el fondo, saber cuánto es el largo del vector. Entonces voy a imprimir acá cuánto vale este n para saber si estamos haciendo las cosas bien. Ah, no era así. Parece que no funciona así. Ya bueno, después lo voy a buscar bien. Pero en el fondo podríamos calcular cuánto es el largo del arreglo, ¿cierto? Y en función de eso, hacer un range, que en este caso ya, a priori yo sé que el largo es 6, ¿cierto? Entonces yo lo que podría hacer acá es poner un range, que es lo que habíamos visto antes, n, y lo que va a hacer ahora es que key va a valer los valores entre 0 hasta n, ¿cierto? Entonces ya no necesito hacer voy a imprimir key, de hecho, para ir viendo que estemos bien. Y aquí en vez de contador, porque ya no voy a usar el contador, voy a usar directamente el key. Y aquí también, key. Y esta línea ya no es necesaria porque ni siquiera tengo el contador. Y pasa exactamente lo mismo. Se dan cuenta que en el fondo lo que hice usé el range, que la función range lo que hace es que genera una lista o un elemento rango que va entre 0 y el número que yo le di acá. O sea, que genera tantos elementos como 1 menos este. Entonces lo que hace range de 6 es que genera 1, 2, 3, o sea, espera, 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al n-1 que yo le doy. Entonces en este caso hasta 5. Y después yo lo que hago es que el elemento key va recorriendo estos valores. Va recorriendo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cierto? O sea, en el fondo lo mismo que hice con el contador, ahora lo podría hacer con el range. ¿Cierto? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Quedó muy complicado. Voy a hacerle un poquito menos No. de zoom para que se vea un poquito mejor. Ya hice. Ya. Veamos otro ejercicio. El problema 2. Este que está acá dice: escribe un código que imprime una lista después de remover el primero, el cuarto y el quinto elemento. Entonces yo lo que necesito hacer es una lista. O sea, ya supongamos que vamos a quedar con esta lista que ya está acá, de las edades.
Y lo que quiero sacar es sacar el primer elemento, después sacar el cuarto elemento que está acá, y después sacar el elemento que es el quinto, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer es crear una nueva lista. Voy a poner lista, que va a estar vacía al principio, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a recorrer la lista de las edades, pero el asunto es que solo vamos a copiar los elementos cuando el key sea distinto de 0, sea distinto de 4, sea distinto de 5. Entonces, vamos a ver si key es distinto, ¿cómo se hace el distinto? Sí, sí, key es distinto de 0 o el key, espérate. Es distinto de 4, es distinto de 5, si es distinto de cualquiera de esos valores, yo voy a agregar un elemento a la nueva lista. ¿Y cómo se agregan elementos? Acá está aquí sí esto está puesto acá. Así yo puedo agregar un elemento al final de la lista con la función append. Entonces yo lo que voy a hacer es poner append. Y vamos a agregar, y el elemento que vamos a agregar es la edad evaluado en key. Al final vamos a imprimir la lista nueva que hicimos, que se llama lista. Y ahí está. Entonces lo que yo hice es que saqué el primer elemento, entonces el 22 no está, el cuarto elemento es el 31 y el último elemento es el 29. Y solo me dejó el 2, el 24, el 18 y el 15. ¿Se entiende? O sea, lo que hice es recorrer todos estos elementos, pero cada vez que este valor era igual, por ejemplo, al primero o al 4 o al quinto, no lo escribía. Entonces solo agregué los elementos que no eran iguales a alguno de esos índices que me piden acá en el enunciado. ¿Cachai? Que el 1, 4, el 5. Hagamos un ejercicio más de esto, para que se entienda un poquito. Dice, crea un programa que saque el primer elemento de una lista y lo coloque al final tantas veces como se indique, aquí falta según un número ingresado por el usuario. Entonces, lo que queremos hacer es hacer una lista. Vamos a hacer así. Ahí. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a borrar todo esto que está acá. Y vamos a crear una lista de números. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a estar ordenados. Lo que queremos es sacar el primer número, sacar el 1 y ponerlo atrás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar el primer número y dejarlo al final? Una opción podría hacer una lista nueva, ¿cierto? Y hacer lo mismo que hicimos recién. Copiar cada uno de los elementos, pero corrido en uno. Y al último, agregarlo al final. Entonces, vamos a poner que el máximo es igual a 6, ¿cierto? Esto es una lista vacía. Y lo que voy a hacer es poner un for, no sé, for x. Falta una p. Y ahí está. Se entiende que lo que hice fue, en el fondo, copié todos los números que habían en una nueva lista que se llama lista n, excepto el primero. Y ahora lo que me falta es agregar el último. Entonces tengo que poner en la lista n, tengo que agregarle también al final el primer elemento de la lista.
Entonces ahí estoy, ahora sí estoy. Saqué el primero y lo puse al final. ¿Se entiende? De la lista 1 saqué el primer elemento, o sea, en verdad copié todo lo último, ¿cierto? Y lo que hice es que el primero lo saqué y lo puse al final, ¿cierto? Ya. Pero la gracia es, en verdad, que si vemos cómo está la guía de apunte que subimos, hay un par de funciones que nos pueden ayudar a hacer esto mucho más rápido. Por ejemplo, está la función pop, que lo que hace es que elimina un ítem en la posición i y retorna ese valor. Entonces, yo puedo pedirle con pop que elimine específicamente un valor, pero antes de eliminarlo lo retorna. Entonces, quizás lo que podríamos hacer, en vez de hacerlo así, es que yo podría hacer en una variable valor cualquiera, a la lista le voy a hacer un pop de el primer valor. ¿Cuál es el primer valor? El valor 0, ¿cierto? Y después a la lista le voy a agregar al final el valor que saqué, que es val. Ah, y hay que imprimir la lista, ¿cierto? Así. Ya. ¿Se entiende? Que esto partía de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo que hago es, con pop, le saco el primer valor, pero lo guardo en val, le saqué el 1, y después lo que hice en la misma lista, le agregué al final el valor que saqué, que es un 1. ¿Se entiende? Los perdí a todos. ¿Hay alguien que me siga? Sí. Ya. Entonces pop y append me permiten sacar valores y agregar valores. Append por defecto siempre lo agrega al final, ¿cierto? Entonces yo estoy agregando el primer valor que saqué con pop, lo estoy agregando hasta el final. Pero ahora lo que me piden es que esto se realice tantas veces como un usuario me lo pida. Entonces yo voy a pedir un valor, en este caso voy a usar la misma n que tengo acá, que va a ser un entero que le voy a pedir al usuario. Y voy a poner ingrese número de veces. Y esto que está acá abajo lo vamos a hacer tantas veces como el usuario haya pedido. Entonces de nuevo, for x in range of n. Esto lo vamos a realizar tantas veces como el usuario nos pida. ¿Ya? Entonces, vamos. Ingreso un número de veces. Por ejemplo, lo voy a hacer 2. Entonces lo que debería pasar es que el 1, 2 se deberían copiar al final de la lista. Veamos qué pasa. Ahí está. El 1, 2 está al final de la lista. ¿Se entiende? O sea, sacó el primero, lo puso al final, que era el 1, después sacó el primero, que era el 2, y lo puso al final. Y esto lo puedo hacer tantas veces como yo quiera, ¿cierto? Le podemos pedir que lo haga, eh, no sé, un número muy grande de veces. Veamos si se lo puede. Quizás fue muy grande. Sí, yo creo que... No, mentira. Le pedí muchos recursos, le hice muy grande. Ya, hagamos un número no tan grande, pongámoslo 100 veces. Ahí sí. Ahí lo hizo 100 veces. Lo dio vuelta 100 veces y quedó justo en esa posición. No sé a priori cuánto debería haber dado. Ya, estamos por terminar. Quedan 10 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda de estos ejercicios que hicimos hasta ahora? Algo que no entiendan de las listas, por ejemplo, que no entiendan así como el porqué de las listas. Me gustaría, si es que tienen... Ah, en el chat están hablando. Ya, bacán. Acá en esta guía que yo les vamos a subir, eh, hay un ejercicio que me gustaría que hagan, que es el ejercicio 6, que dice que a continuación se entrega la siguiente información relativa a un curso. Ahí está la sigla del curso, y la cosa es que sean 3 listas distintas. Uno tiene el nombre, otro tiene el puntaje de participación en clase, y el otro tiene las notas que se han sacado en las pruebas. Entonces, lo que se quiere hacer con este problema es que a cada alumno yo le dé una bonificación en la nota a partir de su participación en clase. Y aquí hay como una regla. Entonces, si la participación está entre 1 y 6, sin contar el 6, hay que darle cierta bonificación. Si está entre el 6 y el 10, hay que darle otra bonificación, y si está entre
sobre el 10 hay que darle un 10% de la nota final. Entonces, lo que deberían hacer ustedes es que hacer un programa que tenga todos los if para calcular en qué nivel están de la posición y que recorra todas las listas al mismo tiempo y al final muestre todas las bonificaciones. Por ejemplo, a Juan, como tiene 12 de bonificación, le debería tocar un 10% de esto, y si toca un 10% de esto, él se salva, ¿cierto? Hay que darle 3,7 décimas, si sumáis 3,7 décimas entre 7, él queda con un 4, ¿cierto? Él se salva. Entonces aquí esto está mal puesto, parece que este no es el resultado. El resultado es 3,7 más, aquí debería haberse un 0,37, ¿cierto? O sea, él debería darle en verdad un 4,07 o un 4,1. Entonces él pasó el ramo, estaba bordeando, pero pasó el ramo. ¿Ya? Entonces traten de hacer este problema. ¿Ya? Yo voy a subir este documento en un ratito, voy a llenar las que me faltan acá por llenar, pero tiene hartos ejercicios como poder ir haciendo ejercicios cuando necesiten revisar cosas. Y esta guía también está arriba, la de los apuntes, ¿cierto? Donde están como todos los apuntes que necesitan para en el fondo resolver estos ejercicios de Python. Eso está subido en Canvas, ¿o no? Sí, está en el Canvas. Y quedé picado con lo del largo de la lista, así que lo vamos a buscar al tiro. Cómo calcular el largo de una lista en Python, y era... había que ponerle en paréntesis la cosa. Ya, entonces cuando ustedes quieran saber el largo de la lista, por ejemplo, si quiero saber el largo de esta lista, tienen que poner len y entre paréntesis, lista. Y ahora print, vamos a imprimir, esto lo vamos a guardar en una variable, no sé, n mayúscula, y lo vamos a imprimir acá. Veamos. 6, ahí está, ¿cierto? Entonces cuando quieran calcular el largo de una lista, ponen len, es una función, ¿cierto? Es len, y adentro ponen la lista. Y ahí me va a tirar el rango máximo que tiene la lista. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Las ayudantías las vamos a subir a YouTube por si quieren revisarlas también. Aquí también está el problema que subió el profe Rodrigo, que es este problema de la paradoja del cumpleaños. Y mañana va a subir otro más en la ayudantía que hagan mañana con respecto a la lotería. Están súper completos, súper guiados como paso a paso para que los revisen si es que quieren ver como problemas un poquito más difíciles. Porque estos problemas que están acá, los que les subí yo, los que le vamos a subir en esta guía, son bien fáciles en verdad. De hecho, están en el Drive también. Y están todos. Está la ayuntía de variables, de loops, de funciones y de arreglos. Cada uno tiene ejercicios como resueltos para que los vayan haciendo. Y aquí está la guía de referencia. Están acá y también están en el Canvas. ¿Ya? Eso.